Entonces, ¿cómo se produce la resistencia? Yo le indico a un paciente un antibiótico y el paciente tiene en su cuerpo, en su intestino, en su boca, en su aparato genital, tiene determinado grupo de bacterias. Yo no solamente mato a los que le producen la infección, sino también su flora habitual. Lo que me predispone, entonces yo le doy el antibiótico, mato la flora que es sensible al antibiótico. Cuanto más tiempo yo tengo el antibiótico en circulación o en contacto con las bacterias, mayor cantidad mata. Por ende, a mayor exposición a antibiótica, más selección genera. Esto es la base por lo cual cada día tratamos de usar tratamientos más cortos, ¿sí? Para que luego de la finalización del tratamiento muchas veces solo quede las bacterias que son resistentes. Y esto hace que muchas veces se tarde mucho tiempo en volverse a recolonizar con bacterias sensibles. Bueno, entonces, como más o menos ya dijo Diego, la resistencia se debe a un exceso en la prescripción de antibióticos, al abandono o al mal tratamiento con antibióticos, a un excesivo uso de antibióticos por parte de la industria. Voy a quedar sin batería, perdón. De la industria de cría de animales, a un adecuado control de infecciones en los hospitales, a una falta de higiene y saneamiento ambiental y a la falta de desarrollo de nuevos antibióticos. Bueno, con respecto a las causas de la resistencia antibiótica, tenemos que en las últimas décadas se ha observado por el uso indiscriminado, en su momento al inicio, como comentaba Diego, que se usaba antibióticos para todos, total un antibiótico en ese momento no le hacía mal a nadie, hoy somos muchísimo más conservadores, y en las últimas décadas ha aumentado la resistencia a niveles exponenciales, pero fundamentalmente durante la pandemia hizo que la emergencia de resistencia sea preocupante. Se estima que aproximadamente el 50% de los antibióticos que son indicados se hacen de manera innecesaria o de manera inadecuada. Y las principales causas son que se indican antibióticos para infecciones que no lo requieren, por ejemplo, cuadros de vías aéreas superiores, el tratamiento de la bacteriuria sintomática en una persona que no está, o sea, en una persona que no se le va a instrumentar la vía urinaria, de manera invasiva, no, por ejemplo, la colocación de una sonda, que no es un procedimiento que genere sangrado de la vía urinaria, o que una mujer que no esté embarazada no tiene ninguna indicación. Los tratamientos prolongados, porque el médico se quedó desactualizado y quedó con que la neumonía se trataba 14 días, o la pielonefritis se trataba 14 días, el uso de profilaxis extensas en las cirugías, o incluso la indicación de profilaxis en procedimientos que no lo requieren, la presión que ejerce el paciente y los familiares ante la necesidad de una respuesta y la creencia de que ante la presencia de mocos u otras cuestiones, el paciente necesita sí o sí antibióticos. Muchas veces la falta de pruebas diagnósticas rápidas hace que eso genere mucha incertidumbre en el médico y prescriba antibióticos por las dudas, porque sabe que a futuro nadie lo va a juzgar por un antibiótico que recetó un día, pero si se equivocó, puede tener otras consecuencias. Y bueno, y el uso extensivo, no solamente en la medicina humana, de antibióticos. Por eso, en los últimos años, lo que se está tratando es de entrar en el concepto de una salud, que no habla solamente del uso de antibióticos en la actividad humana, sino también en la producción animal. Y esto fundamentalmente tiene que ver porque en la industria, a diferencia de la filmina Diego, yo los datos que tengo es que el 70% de los antibióticos que se usan son en producción animal. Y para que se den una idea de cómo se usan los antibióticos a nivel de la producción, se usan de 4 maneras. Una es para el tratamiento de los animales enfermos, otro es como metafilaxia, que es cuando yo tengo un grupo de animales, por ejemplo un criadero, y tengo más del 15% de la población enferma, yo le doy tratamiento a toda la población para evitar
que la enfermedad se siga propagando y tener pérdidas en la producción. Después se usa también como profilaxis, o sea, cuando yo sospecho que los animales tienen alguna enfermedad, le doy antibiótico por las dudas. Y la otra forma, que es la más, digamos, más cuestionada y que es la que más se está trabajando para eliminar, es el uso de antibióticos como promotores del crecimiento. Que encima además de que se usan antibióticos, se usan en dosis subterapéuticas, lo cual estimula más la formación de resistencia. Entonces, tenemos que, por ejemplo, se usan antibióticos para la producción ganadera, aviar, porcina y hasta para la producción de peces. El animal, con sus desechos, elimina bacterias, con los cuales contaminan no solamente las napas, sino también que muchas veces se usa como fertilizante. Eso contamina las plantas de producción y los afluentes de agua. Esto hace que no solamente los animales de producción, sino también los animales silvestres adquieran gérmenes multiresistentes. Y es un círculo vicioso. Y además de contaminar el agua, también esto hace que uno se pueda contaminar no solamente con la ingestión de carnes contaminadas, sino también de vegetales y del agua. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la resistencia para nosotros? La falta de un tratamiento empírico adecuado, que tengamos más posibilidades de dar un antibiótico que no sea efectivo cuando lo necesitamos. Como decía Diego, yo tengo un paciente con shock séptico, claro, tengo que darle un antibiótico que yo sepa que le va a funcionar. Y si yo sé que mi flora habitual es sensible a amoxicilina clavulánico, le puedo dar tranquilamente ampicilina sulbactam en el tratamiento de una neumonía en un paciente que tiene factores de riesgo para tener una hemófilis, por ejemplo. Ahora, si yo no tengo esa posibilidad porque sospecho que tenga resistencia, voy a tener que usar esquemas más amplios. Y eso me genera un doble efecto. Por un lado, aumento la resistencia, aumento el perfil del antibiótico por miedo a equivocarme en un paciente crítico y grave, ¿no? Con un shock séptico. El aumento de la morbimortalidad. ¿Por qué? Porque uso antibióticos que muchas veces tienen menos eficacia o que no son o que no es el indicado para el sitio de acción porque no tengo otra opción. El incremento del costo, no solamente del costo del antibiótico, sino también el costo de mayor internación, mayores tratamientos accesorios y del costo que le genera a la persona permanecer internada y no poder concurrir al trabajo. El incremento de los días de internación, la demora en la instauración de un tratamiento adecuado, el mayor uso de antibióticos de amplio espectro y de alto costo, el antibiótico más nuevo siempre es el más caro, y también me puede producir el fracaso de procedimientos médicos que dependen de la eficacia del antibiótico. Por ejemplo, un paciente que voy a trasplantar, o un paciente que está en diálisis, o un paciente que recibe quimioterapia por una leucemia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y más o menos redondeando todo lo que estuvo hablando Diego hoy, fundamental, mejorar el saneamiento ambiental y la prevención. Esto va a hacer que haya menor cantidad de infecciones en la comunidad y por lo tanto menos uso de antibióticos. Prevenir las infecciones intrahospitalarias. Esto disminuye la cantidad de infecciones en el ambiente hospitalario y disminuye el consumo de antibióticos. Mejores técnicas y más rápidas de diagnóstico. Me dan más tranquilidad y me quedo tranquilo y no tengo que ponerle un antibiótico por las dudas. Y el acortamiento de los tiempos en el tratamiento. Todo esto hace que el uso de antibióticos sea menor y por ende el menor riesgo de resistencia antimicrobiana. Por ende, es muy importante la educación, no solamente de los médicos que están ejerciendo la profesión, sino generar ya el concepto en los estudiantes en pregrado de que es fundamental estar seguro cuando uno indica un antibiótico, no solamente de que la persona tiene una infección bacteriana, sino que el antibiótico sirve para la infección que está tratando, que le va a dar efecto al paciente, usando el espectro que cubra la bacteria más frecuente en ese tipo de infecciones, sino que también lo use de la manera y en la dosis correcta.